Le pagó a un hacker ruso $300 para que le diera mi contraseña. Era un ucraniano, ingeniero en sistemas, y lo hizo de honor. Pero, tío, ¿vos te das cuenta de la barbaridad que estás diciendo? Entonces Nosotros es la nueva película del cineasta costarricense Hernán Jiménez, una película que desde su estreno ha sido un éxito en los cines de Costa Rica. ¿Pero de qué trata entonces Nosotros? Creo que la principal es que es una historia de amor. Habría quien podría decir que es una historia de desamor, pero básicamente es una historia de amor, es una historia acerca de los conflictos de pareja que todos hemos vivido, y específicamente la historia de Sophie y Diego, que son una pareja que tiene ya muchos años de estar juntos y que en un momento un poco crítico de su relación deciden tomar un viaje a la playa para restablecer, recuperar, para sanar un poquito su relación, y una serie de acontecimientos inesperados hace que ese viaje no sea para nada lo que habían planeado. ¿Cómo la describiría? La describiría como una película, diría que brutalmente honesta. Yo creo que, mira, yo no soy bueno para echarle flores a mi propio trabajo. Creo que el regreso de A Ojos Cerrados tiene muchos problemas, pero creo que todas mis películas han sido brutalmente honestas, de una u otra forma, y creo que ese es su mayor mérito. Y me parece que entonces Nosotros, en definitiva, no escapa a esa afirmación. Creo que es una película honesta en muchos aspectos, y me parece que cuando escucho lo que tiene la gente que decir, no solo si la recomiendan, sino cómo la recomiendan y por qué, me parece que refleja un poquito eso. La gente la siente muy, muy cercana, y yo creo que eso es lo que pasa invariablemente cuando alguien te está diciendo, no una verdad en genérico, porque las verdades siempre son relativas, pero cuando alguien te está diciendo una verdad propia, es decir, tantas verdades mías, yo creo están tan profundamente reflejadas ahí, que con todos sus defectos y virtudes eso se transmite, y creo que a la gente le gusta. Vivimos en un mundo colmado de mentiras. El cine es de contar historias, y el costarricense tenía claro que quería describir una historia de amor o de desamor. Bueno, porque quizá era una inquietud que tenía desde hacía mucho tiempo, técnicamente hablando, hacer una especie de comedia romántica, porque no creo que sea una comedia romántica en su, digamos, definición más tradicional, pero además porque creo que una vez que ingresas al terreno de la creación y de contar una historia y el proceso tan largo que eso significa, pues por lo general hay inquietudes que van tomando forma antes o después que otras, y bueno, yo creo que es muy importante hacerles caso, ponerles atención, y en este caso era importante para mí contar una historia que desde hacía mucho quería explorar. Entonces Nosotros contó con la participación de las actrices argentinas Noelia Castaño, quien interpretó a la protagonista Sofía, y Marina Glesser, que hizo el papel de Malena, mientras que Hernán Jiménez interpretó a Diego, el novio de Sophie. La historia siempre fue prioridad desde el día número 1, y en ese sentido necesitábamos actrices extranjeras, y en el caso mío, bueno, porque tenía ganas de hacerlo, porque creo que también favorece mucho la historia, es una historia tremendamente personal, y me gustó mucho hacerlo, no me arrepiento. ¿Se identifica a Hernán Jiménez con Diego? Sí, claro que sí, creo que él tiene mucho de mí y yo tengo mucho de él. Creo que es un personaje, es una versión de mí, y como creo que incluso si no lo hubiese actuado, igual sería una versión de mí. Creo que es un personaje que reúne algunas de las características de las que menos orgulloso estoy. Es un personaje que creo que exhibe algunos comportamientos que querría no tener. Pero yo creo que hay una buena razón detrás de eso. Mucha gente ve la película, y creo que cuando estás viendo cine o cuando alguien te está contando una historia, a veces tenemos esta tendencia a querer vernos reflejados en los héroes, ¿no? En los personajes a quienes le ilumina la luz más positiva que pueda proveer un director o una película. Y yo creo que en este caso, una particularidad que tiene esta película y que me ha gustado muchísimo escuchar en comentarios, es que la gente se ve reflejada no solo en lo bueno de los personajes, sino en lo malo. Y yo creo que esa era un poco la intención del diseño del personaje de Diego, que nos reflejara a todos
tanto en nuestras mejores facetas como en nuestras peores facetas. Creo que todos tenemos cosas que hemos dicho y hecho en una relación que son absolutamente vergonzosas. Y yo creo que esa era un poco la intención detrás del personaje de Diego y detrás de los tres. Creo que los tres tienen un poquito de eso. Entonces Nosotros fue una película que de principio a fin estuvo bajo un ambiente agradable y fue el resultado de un buen equipo de trabajo. Sí, vieras que yo no le encontraría sentido a hacer cine si no pudiera trabajar en un ambiente agradable. Es un periodo de tiempo demasiado intenso en el que te consumís por completo en un grupo de gente y en un propósito común. Y yo considero eso una parte esencial de mi trabajo como director, digamos como líder de ese grupo. O veo de qué manera promuevo un ambiente positivo, armonioso, dentro de lo que se pueda, o si no, preferiría no hacerlo. Entonces, en ese sentido, no solo me honra mucho que lo diga Noelia, sino que creo que por lo menos la gran mayoría de nosotros la pasó bien dentro del estrés y de la angustia y de las presiones de tiempo que significa hacer una película, además con condiciones de bajo presupuesto. Pero vieras que yo creo que la mayoría del tiempo la pasamos bien, no perdíamos la perspectiva de que estamos haciendo una película, de que en realidad el cine no importa, de que hay cosas más importantes en la vida y que lo que estábamos era simplemente tratando de contar una historia. Claro que fue un trabajo en equipo, eso es el cine por definición, y muy orgullosamente te puedo decir que reunimos a alguna de la gente más talentosa con la que yo haya trabajado hasta el momento. El proceso de la película fue largo, 2 años escribiendo, 6 semanas rodando y 1 año de postproducción. La experiencia creo que pasa por distintas etapas, obviamente en un proceso así de largo, en un proceso de 3 a 4 años, pasas por todo tipo de relación, todas maneras distintas de relacionarte con el proyecto. Y creo que dentro de ese proceso hay periodos muy íntimos en donde, por ejemplo, cuando estaba desarrollando el guión o cuando estaba editando la película, se convierte en un proceso muy personal, en donde a veces te peleas un poco con la historia, en donde te volvés a ser amigo de la historia, en donde pensás que va a ser una súper increíble película y a veces donde pensás que es una basura. Y así sucesivamente, creo que es parte como de un ciclo natural de las cosas. Creo que en general nunca había durado tanto en producir una película ni en postproducirla. Y yo creo que eso se nota. Yo creo que hay un cuidado diferente en relación a mis otros proyectos. Creo que es de una factura a nivel formal muchísimo superior y es parte de lo que me llena de mucha satisfacción. A Hernán Jiménez le gusta ver la reacción de las personas a la hora de ver su película. Pongan mucha atención de lo que hace. Sí, voy mucho y me escondo en rincones de cines donde nadie me vea, porque precisamente me encanta. El regreso se estrenó hace ya bastantes años y era una de los elementos de la promoción. La promoción de una peli no es algo terriblemente placentero, pero eso, recuerdo que era como un momento muy hermoso de convivir con la película de una manera íntima, y escuchando y sintiendo qué le hace mi película, que convivió conmigo literalmente en mi cuarto por años de mi vida. Algo tan profundamente personal, verlo sometido, ahí sí, literalmente a un grupo de 100 o 200 extraños, a quienes ni siquiera les estoy viendo el rostro, simplemente estar ahí, de verdad que es una experiencia sumamente surrealista, sumamente hermosa, y eso lo he estado haciendo ahora con Entonces Nosotros. Han sido reacciones muy diversas, muy bonitas. Es lindo ver cuándo la gente se ríe, por qué, cómo reaccionan ante los silencios, ante los momentos más dramáticos, cómo se quedan sentados al final. Eso es un gran piropo. O lo asumo, lo interpreto como un gran piropo. Entonces Nosotros es la tercera película del costarricense, luego de A Ojos Cerrados y El Regreso, un proceso que le ha permitido crecer personal y profesionalmente. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un proceso al que estoy dedicado en cuerpo y alma. De verdad estoy muy enamorado de mi trabajo y me satisface mucho el compromiso que tengo con tratar de mejorar. Yo creo que todo cineasta, yo siempre digo que todo cineasta, bueno, por lo menos en mi caso, haces una primera película y tenés esta leve esperanza de la que no le decís a nadie de que sos un genio. Y luego sacás la película y el golpe
de la realidad es tan fuerte al darte cuenta de que no, que tenés que hacer las paces con la realidad de que para hacer algo que medianamente valga la pena vas a tener que trabajar y vas a tener que trabajar muchísimo. Y es muy lindo darse cuenta de eso. Este es el proceso que te acabo de escribir, es el proceso yo creo en el que he estado involucrado con estas 3 películas. Ha sido un proceso de crecimiento. Te podría dar una lista de 98 defectos que ya le veo entonces nosotros y que me encantaría corregir para la próxima. Creo que de eso se trata, seguir buscando un poquito la calidad. El cine costarricense ha crecido con los años y Jiménez confía en que las nuevas generaciones pongan también en alto el cine nacional en la gran pantalla. Ha crecido sobre todo en cantidad y yo creo que eso es un elemento necesario para que empiece a crecer en calidad. Creo que todos estamos, este proceso, esta determinación y compromiso por hacer mejor cine, creo que es algo que comparten todos mis colegas, toda la gente que está haciendo cine. Y creo que además viene ahora una generación más joven que yo, que creció con una cámara en la mano, para quienes el cine es parte de su naturaleza, porque así lo ven y han crecido llenos de estímulos visuales. Y yo le tengo una gran fe a esa generación. Creo que muy pronto vamos a vernos en una coyuntura aún más significativa que esta, en donde muchísima gente va a empezar a producir sus películas, sus largometrajes, y va a haber gran oferta en la cartelera nacional de películas ticas, y creo que ahí es donde va a ser aún más. Por eso es tan importante que aprendamos a escribir cada vez mejor y a dirigir cada vez mejor y a actuar cada vez mejor, porque llegará un punto en el que ya no va a ser una novedad que haya películas nacionales y la gente, como tiene que ser, va a empezar a juzgarlas única y exclusivamente por su calidad.